El tema de hoy es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Y vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 18. Del 1 al 14. ¿No quiere leer? Dieciocho. Uh-huh. Dieciocho del 1 al 14. 14. Yo lo leo. ¿Ah? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Lucas 14. hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y para el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé profuso a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes del otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias. Pues aquí tenemos, Yeshua nos da dos ejemplos de la oración. El primero está muy curioso. Trata de un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Pero la viuda le insistía tanto que le hiciera justicia que antes de que lo enfadara, bueno, pues te voy a hacer caso. Entonces, pareciera como que Yeshua nos está diciendo que debemos de estar constantemente orando a Dios, así como esta mujer constantemente estaba yendo al juez hasta, bueno, aquí dice antes de que lo enfadara, le respondió. Así nosotros debemos de estar todos los días orando. Dice también la palabra, Sí. oremos sin cesar, en todo momento. En todo momento debemos estar orando. Y luego está curioso también la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, pues todo un conocedor de la Torá, que se siente correcto, y que va y le da gracias a Dios porque no lo Muy hizo. santo. Ajá, muy santo. Porque no lo hizo como los demás. Ajá. No, ni mentiroso, ni adúltero, ni como este publicano que está aquí a un lado. Ajá. El publicano oró con sencillez, con humildad, y dice, Sí. este último, el publicano salió justificado más que el fariseo. Sí. Humildad.
Podemos ver que hay diferentes tipos de humildad y diferentes formas de humillarse ante Dios. Una de ellas es a través de la oración, mostrando humildad y respeto hacia Dios por medio de la oración. Pero también otra forma de humillarnos es a través del ayuno, así como está escrito en Levítico 23, del 27 al 29. Levítico 23, 27 al 29. Dice, el día de expiación será en el 10º día de este mes séptimo. Será para ustedes convocación santa. Se humillarán a sí mismos y presentarán a Yahweh ofrenda. En ese día no harán ningún trabajo porque es día de perdón para hacer expiación por ustedes ante Yahweh su Dios. Por lo cual será excluida de entre su pueblo toda persona que no se humille en ese día. Esta forma de humillación es el ayuno. Es el mandamiento para Yom Kippur. Entonces, podemos humillarnos ante Dios de diferentes maneras, como vimos a través de la oración, también a través del ayuno. El ayuno es una forma de humillarse porque al no recibir alimento el cuerpo, pues se debilita y uno queda 100% a expensas de Dios. La vida incluso, la vida misma está en manos de Dios, porque sabemos que humanamente un hombre no puede aguantar mucho tiempo sin comer o tomar agua porque muere, ¿no? Entonces, es una forma de debilitar la carne para que el espíritu se fortalezca. Y combinando el ayuno y la oración, pues obviamente espiritualmente uno sale más fuerte. Primera de Pedro 5:8. Dice, sean sobrios y estén alertas, porque su adversario, Satanás, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo estando firmes en la fe. Sepan también que los mismos padecimientos les están sobreviviendo a sus hermanos que están en el mundo. Pero el Dios de gracia que nos llamó a su gloria eterna por medio de Yeshua, es quien nos ha permitido, mientras padecemos estas leves aflicciones, que seamos fortalecidos, afirmados y establecidos en Él para siempre. La gloria, el poder y la honra sean para Él por siempre y para siempre. Amén. Fíjense qué interesante aquí Pedro está exhortándonos. Bueno, desde el 6, me faltó leer el 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ustedes. En este tiempo de confinamiento, el estrés y la ansiedad ha aumentado en todo el mundo. Estrés porque unas personas no tienen trabajo o se les está acabando la comida o no tienen dónde ir a comprar. En algunas ciudades estamos viendo que escasea el alimento o de higiene. Otros están estresados y ansiosos, encerrados en sus casas sin saber qué hacer, a pesar de que tienen comida y tienen lo necesario, pero están ansiosos y no hayan qué hacer. Entonces, dice Pedro que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su debido tiempo. Entonces ya vimos que humillarse lo podemos hacer en nuestras casas a través de la oración, a través del ayuno. Y esa ansiedad la podremos poner sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y hay que estar muy atentos porque a pesar de que estamos encerrados en confinamiento, si no nos humillamos
Y si no echamos nuestras ansiedades en Dios, entonces el adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso se nos pide que estemos sobrios, que siempre estemos alerta para resistir a Satanás y sus ataques. Los ataques de Satanás pueden venir de diferentes maneras, desde pensamientos de derrota, pensamientos de enfermedad, pensamientos de soledad, tristeza, recuerdos, etc. Pero aquí dice que resistamos a Satanás. Recordemos que el día de ayer nos pusimos de acuerdo para quien quiera ayunar en oración, obviamente, para pedirle a Dios misericordia y protección a su pueblo específicamente por la reunión que va a haber el día de mañana. Hasta ahorita no ha habido ningún comunicado de que se canceló, que el Papa haya cancelado la reunión. Entonces parece que sigue vigente la cita y ahí se van a discutir muchos temas que van a cambiar el rumbo de la historia del mundo. Nosotros ya sabemos por dónde van las cosas, entonces por eso es necesario que estemos alerta, como dice aquí, que estemos sobrios, alerta y humillados ante Dios para pedir su misericordia y que Él tenga cuidado de nosotros, estemos bajo su poderosa mano, bajo el cuidado de su poderosa mano. Vamos a ver 7 personajes bíblicos que ayunaron. El ayuno, bíblicamente, o por lo menos los personajes que vamos a ver, lo hicieron por diferentes razones. Vamos a ver primero a Moisés. ¿Alguien recuerda cuántos días ayunó Moisés en total? 40. 40. ¿En total? A lo mejor sí. 80. En total fueron 80. Fueron 40 días y 40 noches la primera vez antes de recibir la Torá. Y después otros 40 días y otros 40 noches para recibir las segundas tablas. Porque hay que recordar que Moisés rompió las primeras y luego volvió a ayunar otros 40 días y 40 noches para ahora él con su mano tuvo que escribir esas tablas. Esto está en Deuteronomio 10:10, donde nos dice que Moisés volvió a ayunar. Y la primera vez estuvo en Éxodo 24:12. Moisés entendía qué importante era este momento, porque sabía lo que iba a recibir y eso lo iba a transmitir al pueblo. Entonces, él ayuna de forma o mostrando humildad ante Dios, ante la santidad y la grandeza de Dios. El segundo personaje que ayunó es David, el rey David. Sabemos que el rey David había fallado a Dios y producto de esa desobediencia tuvo un bebé. En Samuel, 2 Samuel capítulo 12, vemos que ya había nacido este bebé y entonces viene el profeta Natán y le dice a David, bueno, ahí recordemos la historia, está curioso cómo llega y le dice a Natán, le cuenta la historia de un hombre, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y qué debe pasar con ese hombre? Y David le contesta, debe de morir. Y entonces el profeta le dice, pues tú eres ese hombre. Tú eres ese. Entonces David se echó la soga al cuello, solito. Pero fue humilde y reconoció su error y entonces pidió perdón a Dios y estuvo en ayuno durante 7 días pidiendo misericordia por el bebé. Porque recordemos que el bebé se puso grave y David estuvo en ayuno, humillado, 7 días pidiendo misericordia para el bebé, pero ya había sido dictada la sentencia de que el bebé, producto del pecado de David,
pues tendría que morir. Finalizaron los 7 días, David, humillado, pidió, bueno, ya había pedido perdón y siguió adelante. El tercer personaje que se habla de un ayuno es Daniel. Y no hablo de lo que dicen muchos como el ayuno de Daniel cuando solamente comió semillas y granos. En mi punto de vista, pues no es ayuno. El ayuno es abstenerse de cualquier alimento. Más bien esa era una dieta especial que Daniel tuvo. Pero en Daniel 9, del 1 al 3, vamos al libro de Daniel. Dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que reinó sobre el reino de los Caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí a través de la escritura el número de los años cuando por la palabra de Yahweh había hablado el profeta Jeremías, me di cuenta de que se cumplirían los 70 años de la desolación de Jerusalén. Alcé mi rostro delante de Yahweh Dios para rogar mediante oración y súplica con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré ante Yahweh mi Dios y le confesé diciendo en oración, oh Yahweh, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos cometido pecado, hemos cometido transgresión, hemos cometido impiedad, nos hemos rebelado, nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus juicios, etc. Entonces aquí vemos que Daniel efectivamente ayunó pues como es el ayuno, absteniéndose de todo alimento y todo líquido. Y esto es para pedirle perdón a Dios por el pueblo de Israel. Fue un ayuno y oración por intercesión para su pueblo. Y luego vamos a Daniel 10, del 2 al 3. 10, 2, 3. Y aquí vemos, esto no dice que ayunó completamente, simplemente se abstuvo de algunos alimentos. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve sentado en lamento 3 semanas completas. No comí manjares exquisitos, ni entró en mi boca vino ni carne, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas completas. Podría ser un medio ayuno, ¿no? También. Número 4, el pueblo de Israel. Nehemías, capítulo 9. Nehemías. ¿Dijiste Jeremías o Nehemías? Nehemías. ¿Nehemías? Nehemías, ajá. Nehemías 9, del 1 al 3. En este mismo mes, en el día 24, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio, y echaron ceniza sobre sí. El cilicio era una vestidura rugosa y molesta. Aquí dice generalmente de pelo de cabra usada como señal de extrema tristeza. Cuando se escucha cilicio, así se vestían. 9:2. Entonces, los hijos de Israel se apartaron de los demás pueblos y habiéndose puesto de pie, hicieron confesión de sus pecados y de los pecados de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leían el libro de la ley de Yahweh su Dios. Durante una cuarta parte del día leían, y otra cuarta parte del día hacían confesión y adoraban a Yahweh su Dios. Aquí hay que recordar que el pueblo de Israel estuvo en cautividad durante 70 años y luego regresan a su tierra y reconocen que se alejaron de los mandamientos de Dios
Entonces aquí vemos que el pueblo completo se pone en ayuno, visten de sí y leyeron la Torá durante una cuarta parte del día y la otra cuarta parte del día confesaron a Dios sus pecados. Shari, ¿cómo era vestirse de silicio? Bueno, aquí en nuestra Biblia, que es versión Peshita, viene un comentario que dice que el cilicio era una vestidura rugosa y molesta. Ah, ok. Generalmente estaba hecha de pelo de cabra Mm. y se usaba como señal de extrema tristeza. Yo pienso que es como cuando te pones un suéter de lana que te está picando todo el rato. Eso pensé. Eso se me vino a la mente. Yo siempre pensé que era como de vidrio, Yo de siempre, diatomeas. yo siempre pensé que era como vestirte de negro, como de luto. Yo siempre pensé que estaban casi sin ropa y con pura ceniza. Gracias. Nada. La siguiente persona que estuvo en ayuno fue Esther durante 3 días. Sabemos que Esther se puso en ayuno para ir con el rey, para pues platicarle, ya sabemos la historia, ¿no? que los querían exterminar, ahí media tramposa la situación, y Esther tuvo que ayunar. Su tío Mardoqueo la motivó a que intercediera por su pueblo. Entonces ella, como el rey no la había mandado llamar, pues corría el riesgo de que hasta la matara, ¿no? Si se presentaba ante el rey y si no la había mandado llamar. Entonces ella decidió ponerse en ayuno 3 días para pedirle a Dios que hallara favor a la vista del rey para que la escuchara. Y de esta manera pudo salvar a su pueblo. Ajá. Número 6, Yeshua, el mejor ejemplo de ayuno. Yeshua estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y dice, me hace curioso porque en el relato de la Biblia dice que hasta el final tuvo hambre. ¿Sí se acuerdan? Sí. Les digo la cita exacta. Lucas 4. A ver. 12 horas y ya andas así. Sí. Ajá. Lucas 4. Lucas 4. Del 1 al 2. Dice, entonces Yeshua, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días para ser puesto a prueba por el adversario. Y no comió nada en esos días, cumplidos los cuales, al final, sintió hambre. Efectivamente, uno empieza a ayunar y a la media hora ya se está uno desmayando de hambre. Como cuando dices, ahora sí, desde hoy estoy a dieta y se te antoja todo. Y te da más hambre que nunca. Con más ganas quieres, Pero te comer a los niños. Sí. con más ganas quieres comer un pozole hecho por Pollo. Pozole de pollo. Res. O res. O de res. O pan, donas. Y número 7, otro ejemplo de ayuno fueron los llamados nazarenos. A ver quién sabe quiénes son los nazarenos. Los ganaderos. No necesariamente los de Nazaret. ¿No? ¿A quién se le llamó nazarenos por primera vez? ¿Alguien sabe? Yo no. ¿No?
Bueno, pues ahí les va un dato histórico. En nuestras Biblias, ya en las traducciones, ya como nos llegaron, dice que a los primeros creyentes les empezaron a decir cristianos, ¿verdad? Pero esa palabra ya es más nueva, digamos. En los originales dice que a los primeros creyentes se les empezó a llamar nazarenos, los del camino o mesiánicos. Nazarenos, por Yeshua de Nazaret, los del camino, porque Yeshua es el camino, y mesiánicos porque eran los que creían en un Mesías que ya había venido. Que por cierto, hoy aprendimos algo interesante. En el canal del Bacarí transmitió un paseo que dio a Nazaret, precisamente a la ciudad de Nazaret. Y él estaba platicando la historia, ¿no? de Nazaret de punto de vista cristiano y punto de vista judío y lo que había pasado ahí en algunos tiempos. Pero algo curioso es que él mismo dice que hasta la fecha a los cristianos en Israel les llaman los nazarenos. O sea que ese término aún es usado entre los judíos para referirse a los creyentes en Yeshua. Órale, sí, cierto. Por otra parte, parece que cuando dice la Biblia que por primera vez se llamó cristianos en Antioquía, parece ser que era un término despectivo. No era para designar algo así especial, bonito, algo despectivo. Sí. Tal vez era más propio nazarenos o los del camino, alguna cosa más específica, ¿no? Sí. Y en cambio cristiano era algo de fuchi la guala. Sí, es cierto. Bueno, pues los primeros creyentes también hicieron ayuno. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Hechos 13:3. Discípulos. Bueno, hay que leer desde el 1. Dice, y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que es llamado Níger, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de uno de los que se habían criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y mientras estos ayunaban y hacían ruegos a Dios, les dijo el Espíritu Santo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. Y después de que ayunaron y oraron, les impusieron manos y los enviaron. Y siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron allí hasta Chipre, etc. Entonces aquí vemos cómo los primeros creyentes, alguna comunidad, algún grupito, se pusieron de acuerdo, ayunaron y oraron para iniciar su primer viaje misionero, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos cómo es importante el ayuno y la oración para diferentes motivos, ¿no? Mateo 17, (14 al 21). Aquí está otro motivo por el cual ayunar y orar. Ya vimos que es para humillarnos ante Dios, para recibir alguna respuesta de parte de Dios. Ya vimos que es también para pedir perdón por nuestros pecados. Ya vimos también que es para pedir alguna respuesta, para hallar gracia ante los hombres, para pedir dirección a Dios. Y aquí vamos a ver otro motivo por el cual ayunar. ¿Quién quiere leer del 14 al 21? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo,
Señor, misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yahweh, aparte dijeron, a Yahshua, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yahshua les dijo, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí vemos que también podemos o debemos orar y ayunar para echar fuera determinado tipo de espíritus malignos. Y por último, quería mencionar otro ejemplo de ayuno que hubo. Este no lo incluí dentro de los 7 porque quería que fueran 7 los principales, pero también es otro. Jonás, este está en el libro de Jonás. Jonás, capítulo 3. Del 5 al 10. Esta parte se me hace súper interesante de la palabra. Recordemos que la historia de Jonás, Dios manda a Jonás a predicar a los ninivitas, o sea, a los habitantes de la ciudad de Nínive. Jonás no quería ir a predicarles. Dios le dijo, ve y diles a los ninivitas que si no se arrepienten, los voy a destruir. Pero como que Jonás, no sé si quería que Dios los destruyera o no sé qué habrá pasado por su cabeza. El caso es que no quería ir. Y en vez de ir a Nínive, tomó un barco y se fue para el lado opuesto. Entonces ya sabemos lo que pasó. Vino una tempestad y se andaba hundiendo el barco. Los tripulantes empezaron a tirar varias cosas, las cuales pensaban que era el motivo de aquella tempestad, hasta que pues Jonás dijo, no, pues yo soy. Y entonces lo arrojan al mar y se calma la tempestad. Entonces viene el gran pez y se come a Jonás. Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez o las entrañas del pez. Algo interesante es que Yeshua dijo que la señal que él le iba a dar a aquellos que les mandaban señal era la señal de Jonás, precisamente, que iba a estar en el sepulcro durante 3 días y 3 noches. Y bueno, finalmente el pez va y vomita a las orillas a Jonás, y entonces Jonás pues va y predica a los habitantes de Nínive, se arrepienten y vean lo que sucedió. Jonás 3, del 5 al 10. Dice entonces, los hombres de Nínive creyeron a Dios y decretaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su corona real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. Se hizo proclamar en Nínive, diciendo, por orden del rey y de sus príncipes, hombres, animales, toros. Espérenme, porque el bebé está... En un concierto. Está desatado. Entonces, voy a leer desde el 6 otra vez. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su corona real, se vistió de cilicio y se sentó en ceniza. E hizo proclamar en Nínive diciendo, por orden del rey y de sus príncipes, hombres, animales,
toros y ovejas, no probarán cosa alguna, ni pastarán, y tampoco beberán agua, sino que hombres y ganados se cubrirán de cilicio. Invoquen a Dios con gemido y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se retracte y tenga misericordia de nosotros y aparte de nosotros el ardor de su ira para que no perezcamos? Al ver Dios sus obras, que se arrepintieron de sus malos caminos, Él apartó de ellos el ardor de su ira y no los destruyó. Entonces, fíjense qué interesante. Nosotros estamos en una situación parecida a los ninivitas. Dios ha destinado a la humanidad a ser destruida prácticamente toda, ¿no? Vemos en Apocalipsis la sentencia que Dios tiene para el mundo. Ahí viene el número de personas que van a ser muertas por las diferentes plagas y situaciones que van a suceder próximamente en la tierra. Pero sabemos que a su pueblo Él nos va a guardar de todo lo que venga. Así dice tu palabra. Nosotros confiamos en que Dios va a guardar a su pueblo, pero también nosotros debemos de humillarnos ante Dios, no solamente estar diciendo, no, pues como yo soy pueblo de Dios, entonces a mí ni el coronavirus me va a tocar. Que por cierto, hablando de esto, estaba viendo en las estadísticas, tristemente, en México, 5 curas han muerto de coronavirus. 5 curas. ¿Cuántos pastores creen? 15. El triple. 15 pastores han muerto de coronavirus. ¿Cuántos? 15. Esta estadística la vi apenas. 9 veces más. El triple. El triple, exactamente. Entonces, hay algo ahí que Dios quiere decirle al pueblo. Debemos de estar atentos y humillándonos constantemente en oración y en ayuno para pedirle a Dios que nos perdone de nuestras transgresiones por haber olvidado su Torah por mucho tiempo, por flojera, por ignorancia, por lo que sea, pero estuvimos lejos mucho tiempo de su Torah, y que no nos permita caer en la soberbia de que como somos sus hijos, somos intocables. Es lo que muchos piensan, ¿no? Entonces, de ser humildes, y sabemos que si Dios quiere, a cualquiera nos puede llegar el momento de cualquier forma, ¿no? Entonces debemos de suplicar, así como dijo el rey de Nínive, con gemidos, con clamor, con oración, con ayuno, para suplicarle a Dios que Él nos cuide de todo lo que vaya a venir y de todo lo que se vaya a desatar después de la reunión programada para mañana. Y bueno, este tema lo quise platicar, Shari me lo sugirió, porque ayer decidimos orar y ayunar justamente por esta situación. ¿Hay alguien que quiera comentar? Entonces, ¿el evento del Papa sigue? Ya no han dicho nada, pero Yo mandé un que me llegó casualmente y lo mandé ahí al grupo y dice que el 14, pero avienta el pretexto que es para orar por el coronavirus, pero sabemos nosotros que es por otros intereses esa reunión mezquinos, ¿verdad? desde antes del Ah, Eso Entonces, ya lo si inventaron. lo quieren ver, Te digo que esa reunión la habían programado desde el año pasado, antes del coronavirus. Entonces, ahorita ya le agregaron eso, pero en realidad la reunión que se convocó fue para hacer los cambios específicamente para estructurar el sistema educativo, la nueva educación para los niños, Para todos. para toda la humanidad, pues.
Sí. Convocó a todas las religiones, Así es. musulmanes, judíos, para ese fin, y todos accedieron, tristemente. Entonces, ya ahorita acaban de sacar ese video que es para orar, no, es para otra cosa. Lo han dicho pues el año pasado. La invitación tiene alrededor de 8 meses, o más de 8 meses. Así es. Sí, muchísimo. Así es. Antes. Desde octubre, por ahí. Ajá. Septiembre, octubre. Ujú. Creo que antes. Septiembre. A ver, está bien. Daniel, ¿qué? 913. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? No. Pues ahí. Solamente, si me permiten, el hecho de que la gente ayune no significa, uno, que sea hijo de Dios, no necesariamente. Hay gente que puede ser ateo, agnóstico, qué sé yo, y ayuna por cuestiones de salud, por cuestiones de eliminación de los bichos que tiene la gente en sus cuerpos. Entonces, el puro hecho de ayunar no significa gran cosa en el orden espiritual. Por otra parte, el ayunar y hacer la cara triste, de dolor, compungidos porque tenemos hambre y como estamos ayudando para Yahweh, pues las gentes deben aplaudirnos. Y entonces la indicación del mismo Yeshua es que al ayunar unjamos nuestras caras, nos bañemos, pongamos bien, nos peinemos y andemos sonrientes. Y bueno, aún así podría agregarle de manera tal vez más severa que de nada sirve si hacemos el ayuno, si estamos queriendo comer pero ponemos la cara alegre, feliz, si estamos desobedeciendo a Yahweh en todos los demás indicaciones que tiene. La verdad es que hemos entrado en una trampa de que oímos que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ya pues como una forma milagrosa, como algo mágico. Es que yo soy de Jehová y nada va a faltar. Pues no, es cosa de leer la Biblia una y otra vez, hasta que uno se da cuenta de que todo es el resultado de la obediencia. Y quien tenga obediencia para Yahweh es seguro de que estará protegido. Pero quien no obedezca a Yahweh, entonces pues más vale que se cuide, ¿no? Entonces el ayuno creo que sí es importante, pero en base a una trayectoria de obediencia que se remata en ese sacrificio, entrecomillado, o real, que se hace por Yahweh para orar, para platicar con Él, para leer su palabra de mejor manera. Pero sería como una consecuencia, vamos. Y bueno, la oración es para muchas cosas, para pedir perdón, es cierto, pero también sirve para interceder por otras personas. Daniel, cuando fue requerido por Nabucodonosor para interpretarle sus sueños, pidió a sus compañeros que oraran por él, justamente para que Dios lo proveyera de la capacidad de interpretación. Y bueno, la experiencia que muchos tenemos, que muchos evangélicos, cristianos y maldones tal vez para obedecer realmente a Yahweh, es que muchas veces hemos orado por asuntos específicos y gracias a Yahweh nos ha contestado
de manera también específica y de manera muy abundante. Eso sí es cierto. Incluso también en círculos de brujería también ayunan para recibir poderes de sus entidades demoníacas. Entonces, efectivamente, debemos de ser obedientes en todo y después ya ayunar y todo lo demás, efectivamente. ¿Alguien más quiere comentar? Cuando, digo, desafortunadamente seguimos heredando mentiras, ¿verdad? Y independientemente de que la reunión de ahora del día 14 se postergó, ya había sido programada y se postergó, pues nosotros sabemos que no solamente está en la agenda la cuestión educativa, que realmente pues es un punto muy, muy serio y muy grave. ¿Cómo decirlo? Aquí lo que me mortifica un poquito es que todas las representantes de religiones hayan accedido a reunirse, lo que me da pie a confirmar que esto va más allá de solo tener en la agenda el aspecto educativo. Aquí tal vez también a la agenda deba de incluirse, porque con ellos va a permear hacia las representaciones educativas de todos los países. Entonces, para que a partir de ahí lo que ellos decidan comience a permear en todos las proyecciones a futuro sobre el ámbito educativo. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando fuerte, independientemente de eso, con nuestros pequeños, en tanto nos quede tiempo aquí para seguirlos enseñando, aun cuando nuestros pequeños tengan 30 y piquitos de edad. Que los sigamos formando la palabra de Yahweh en la Torah para su seguridad. Eso sería todo. Pues bueno, entonces oremos para terminar la reunión y pedirle a Dios dirección para los que vamos a ayunar y orar. ¿Alguien quiere hacer esta oración? Yo. Yahweh Dios, te damos gracias, Padre eterno, por tu presencia en nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por tu salvación por medio de tu Hijo Yeshua. Te damos gracias, Padre Santo, por lo bueno que has sido con nosotros y que no nos has dado el pago conforme a lo que merecemos, Señor. Te damos gracias porque tu misericordia se ha extendido hasta este día en nuestras vidas y porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te quiero dar gracias, Padre Santo, por los que estamos aquí presentes y reunidos en tu nombre, Señor. Te pido cada uno tenga provisión en su hogar. Te pido que tú sobreabundes en tu gracia, Señor,
para con ellos, para con nosotros. Te pido que tú llenes nuestros almacenes de comida para que siempre tengamos también para compartir, Señor. Te damos gracias porque estamos en este momento con salud, porque estamos con provisión, Señor, con alimento y con ganas, Señor, de servirte. Para ayunar, Señor, para orar, Señor, específicamente, Padre, para que tú nos ayudes, Señor, nos fortalezcas, porque el ayuno es para fortalecer nuestro espíritu, Señor. Sabemos la reunión que va a haber el día de mañana con las personas que gobiernan este mundo, que toman las decisiones importantes que mueven al mundo, Señor. Oramos, Padre mío, para que tú nos des sabiduría y dirección en las decisiones que hemos de tomar, para que tú nos guardes, Padre Santo, de la maldad que están tramando, Señor, que nos escondas en el hueco de tu mano, Padre mío. Oramos y ayunamos para que tú fortalezcas nuestro espíritu y que nos perdones, Padre Santo, por todas las transgresiones que hemos hecho contra ti, Padre, por no haberte obedecido constantemente, Señor, en tus estatutos, en tus mandamientos, porque siempre nuestra carne ha ganado, Señor. Te pedimos que tú nos fortalezcas en este ayuno y oración para que nuestra decisión número 1 sea obedecerte, Padre. Para que nuestro corazón sea más blando, Señor, para que no endurezcamos nuestro corazón ante ti, Señor. Para que nuestra roca seas tú, Yeshua, y que nos des fortaleza en lo que está por venir, Señor. Te pedimos nos bendigas a cada uno, que permitas que sea de mucha bendición, de mucho aprendizaje, este ayuno y oración, y que nos fortalezca y nos anime, Señor, para continuar en esta vida hasta cuando tú lo permitas en este mundo como lo conocemos. En el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua te doy gracias y te lo pedimos. Amén, amén, amén. 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 Muy bien. Amén. Sea.